Muy buenos días. Estamos iniciando esta grabación en vivo. Que Dios les bendiga. Qué hermoso día que nos dio el Señor. Como dice allí en el Salmo 118, este es el día que hizo el Señor, estaremos que alegres. Y vamos a ir a la palabra del Señor. Me urge dar la palabra. Amén. En Génesis 41:8 vamos a estar leyendo. Génesis 41:8. Lo voy a leer en dos versiones. En la DHH 94PC dice: pero al día siguiente, por la mañana, estaba muy preocupado y ordenó que vinieran todos los adivinos y sabios de Egipto. El faraón les contó sus sueños, pero ninguno de ellos pudo decirle lo que significaban. Y en Reina Valera dice: sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y le contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Y tenemos que, cuando nuestro Dios, repentinamente interviene en la vida de una persona, o en la vida de una nación, o en la vida del mundo, Él tiene que dar señales, perspectivas proféticas de lo que Él quiere hacer, ¿no? Y en este caso, el Señor había dado señales, perspectivas de lo que iba a hacer muchos años antes. Allí en una familia, que era la familia de Jacob, que uno de ellos era José, que él amaba, y el Señor mucho tiempo antes le dio esta señal de lo que él iba a hacer. Y quiero compartir con ustedes el tema: condiciones inesperadas que acompañan el cumplimiento. Situaciones inesperadas que acompañan el cumplimiento de lo que Dios quiere. En primer lugar, sabemos que el faraón estaba allí, recibió un mensaje en sueños acerca de su nación. Él no lo sabía, así que llamó a todos los que estaban aptos para decirle qué es lo que quería decir esto que él había soñado. Pero ellos fueron incapaces de interpretar los planes de Dios en la realidad de ese pueblo, o sea, de Egipto. Y allí nos dice el escritor que Moisés estaba agitado su espíritu. Y hoy vemos esta agitación en muchas personas, que por la desorientación del mundo hay mucha preocupación y agitación. Los presidentes, los que están a nivel Latinoamérica, Europa, Norteamérica, es como que están agitados, no saben qué hacer para regular lo que se está viniendo, ¿no? como algo, una hecatombe de guerra económica, de salud, de diferentes corrientes. Y vemos que, en primer lugar, una de las condiciones inesperadas que le sucedió
a este faraón es que no sabían qué hacer. Los que estaban allí, los que eran los avesados, los consejeros, los magos, porque era una tierra que no creía en Dios. No sabían qué hacer. Allí entonces, ¿qué hacer, no? Le agarró peor, porque cuando uno no sabe qué hacer, siempre quiere tener una salida, una respuesta. Allí en Génesis 40, en el versículo 14 y 15, José, que estaba en la cárcel por algo que no había hecho, le dijo al copero que él le interpreta el sueño y se cumple el sueño, y él fue restaurado en su lugar de copero, y el panadero, ¿se acuerda que le dijo? En 3 días van a quitar tu vida de ti. Y así fue. Lo ejecutaron al panadero y se cumplió lo que José les había interpretado. Antes de que se vaya el copero, él le dice: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. ¿Dónde estaba? En la casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Y allí en el 41:9, cuando todos estaban diciendo quién le va a interpretar este sueño a Faraón, ellos corrían riesgo de que sean muertos todos. Y allí en el 41:9, entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Me acuerdo de mis faltas. Entonces, lo inesperado y los problemas que a veces nosotros podemos tener como nación, como mundo y como persona, es que a veces nos olvidamos de lo que el Señor nos habló. A veces lo cotidiano, la falta de tiempo, el olvido, nos aleja ¿de qué? De aquel que nos da la revelación de nuestro Dios. Allí en Apocalipsis 2:5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿Qué es lo que hicimos al principio, no? Cuando recién nos convertimos, nadie nos tenía que decir que vengamos a la iglesia. Era una desesperación por venir a la iglesia. Aquí estoy, ¿qué puedo hacer? Se caminaba, porque antes no había Uber. Y se caminaba cuadras y cuadras para llegar a la iglesia. Temprano se iba a repartir tratados, se subían los colectivos, en los trenes, se repartían tratados, no había vergüenza que valga. Gracias a Dios que el copero se acordó. A veces las situaciones críticas nos hacen acordar lo que Dios nos habló, no sé, hace 15 años, cuando recién empezamos, lo que el Señor nos dijo. Entonces allí Él dice: me acuerdo hoy de mis faltas. Qué bueno que nosotros
podamos reconocer cuántas veces hemos fallado. Amén. Y cuántas veces vamos a errar y equivocarnos, porque somos ¿qué? Carne. Por eso el Señor decía, a la verdad el espíritu está presto, pero la carne es débil. Orad para que no entréis en qué? En tentación. Entonces vemos que en esta perspectiva profética, en esta señal que el Señor da, en estas condiciones inesperadas que acompañan el cumplimiento, no sabían qué hacer. Quizás en esta mañana no sabés qué hacer en alguna situación. Pero el Señor es el que ya tiene todo planificado. ¿Cuántos creen? Gloria a Dios. Y si quizás la mente se nos lleva a veces por el avasallamiento de las situaciones, se nos lleva a la palabra que el Señor nos habla, que podamos arrepentirnos y volver a las sendas antiguas, como dice el profeta. Allí entonces como se acordó, enseguida fueron. Faraón dijo, ya que lo traigan. Así que, la tercera cosa, le trajeron deprisa al que tenía la salida de la situación. Y allí, en Lucas 21, dice en el 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. La respuesta está en el Señor. Y José es el tipo de Jesucristo. Él es el que vino del cielo para traer la respuesta a nuestra humana condición de condena que había sobre nuestras cabezas. Y Él, el que tiene la salida, el que tiene todas las respuestas, está pronto a venir. Amén. Amén. Dice que vendrá deprisa, en un abrir y en un cerrar de ojos. Está preparado. Porque así como el relámpago nace en un lugar y el segundo recorre todo el cielo, así será la venida del Hijo del Hombre. Así, rápido, algo así. Algo muy rápido, deprisa. Ahí en Colosenses 1:27 dice que es Cristo en vosotros la esperanza de Dios. Y en esas cosas que a veces nosotros no podemos ni avisorar la respuesta ni lo que va a pasar en nuestras situaciones, Él es la esperanza de gloria. Él es el que tiene la respuesta. Por eso no entremos en pánico. Amén. Tengamos paz y no perdamos la fe y la esperanza en el Señor. Por eso en Lucas 21:34 dice, mirad también por vosotros mismos. A veces miramos mucho lo que otro hace, ¿no? Y perdemos tiempo. Dice, mirad por vosotros mismos que vuestro corazón no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Afanes de esta vida, ansiedad de esta vida, preocupación de esta vida. Dice
que no se cargue tu corazón con esto, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Miren que puede venir de repente ese día del Señor. Así que nosotros podamos saber de quién viene la salida y la respuesta a todas nuestras situaciones. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. En segundo lugar, quiero ver los procesos hacia el cumplimiento, porque entre que José fue sacado de la cárcel, fue llevado a Faraón, le interpreta el sueño, hay un proceso que Dios hizo en José humano. Y vamos a ver esto en el cambio de vestimenta que tuvo José a través del tiempo. Número 1, le fue quitada la túnica de colores. En Génesis 37, 3 y 4 dice: y amaba a Israel, o sea, Jacob, a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y en el 23, en el 37, ahí dice, ¿no?, en el 4, que los hermanos no le podían hablar. Tenían tanta envidia, tanto celo, que no le podían hablar. Y en el 23, ellos tuvieron un plan para sacarlo del medio a su hermano José. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Entonces vemos que hay un proceso, el camino hacia el cambio, hacia ver el día que amanece cuando estamos todavía en la noche. Amén. Hay un proceso, hay horas que tenemos que vivir. Y esta túnica representaba el amor de su padre natural, representaba el orgullo como hijo, ¿no? Representaba ahí el bienestar que él tenía de su padre. Le fue quitado y arrancado. La segunda túnica, así en Génesis 39, 12, en una situación con la esposa de Potifar, porque dice que él era de hermoso semblante, era una persona hermosa y delicada. Y allí en el 39, 12, ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ellas y huyó y salió. Esta segunda ropa que él la dejó, prefirió salir desnudo que no pecar contra Dios. A veces nosotros no. ¿Usted quiere lo que tiene puesto? Y sí, estoy calentito, ¿no? Y por ahí elige y por ahí se siente bien con la vestimenta. ¿Qué haría usted en esta situación? Y no, me quedo acá, ¿cómo voy a salir del mundo, no? Pero representaba el que él podía caer en el pecado. Así que esta segunda túnica, él la deja y sale corriendo del mundo. Porque prefirió eso a pecar contra Dios. Que el Señor nos está hablando, ¿no? Hay tentaciones. Hay tentaciones que vienen por internet, por amigos. ¿Amén? Tengamos cuidado. Tengamos cuidado con la pornografía. Tengamos cuidado con los videos que vemos. Tengamos cuidado con las personas que a veces se nos cruzan
y vienen directamente contra nuestra integridad espiritual para cegar nuestro bienestar con Dios. La tercera túnica fue la túnica de la prisión. Él estuvo 2 años en la cárcel. Y es bastante, ¿no? Hay que contar las horas, los días. Y no sé si usted vio películas, pero allí los que están en la cárcel tienen el calendario, ¿no? Y van tachando los días. Y mucho peor cuando hay alguien que está porque es inocente por una mentira. En estos 2 años que él estuvo en la cárcel, tuvo que autorrenunciar a todos sus derechos. ¿Para qué? Para no morirse de tristeza. Una autorrenuncia interior. Y a veces cuando pasa que no vemos la respuesta, que el copero se olvidó, que nadie viene e interviene en la situación, que no vemos señales, hay algo que Dios está haciendo. Tener la seguridad. Amén. Tener la seguridad. Allí en el 41:14 dice: entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y se afeitó, me imagino que todo más o menos, ¿no? Se afeitó y mudó sus vestidos. Y vino Faraón. Allí hay otro cambio de túnica. Y así cuando él está en la presencia de Faraón, en el versículo 41, 42, entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas. Fue el último cambio que él se hizo. Fue en este cambio en que él ve el cumplimiento de los sueños y señales que Dios le había dado desde joven. Y puso un collar de oro en su cuello. Qué tremendo así, de golpe, de pronto. Era como que todo lo retenido vino y se cumplió en este joven que empezó con 17 años y que tuvo un proceso bastante largo, pero llegó y fue vestido como a nosotros el Señor nos vistió, con su perdón, que perdonó todos nuestros pecados, que nos vistió de gozo en vez de silicio, en vez de angustia. ¿Usted se acuerda cómo lloró? ¿Cómo llora a veces por todas las situaciones? El Señor nos dio esa vestimenta de paz en medio del conflicto, en medio de guerras, en medio de dimes y diretes, en medio de situaciones que a veces queremos desaparecer de este mundo y de pronto estar en una isla en medio del Atlántico. Esa paz que el Señor nos puede dar, la esperanza, cuando a veces estamos desahuciados. A veces nosotros nos desahuciamos. Decimos, nunca va a cambiar esta situación. Salgo de una y caigo en otra. Él es el que nos dio esta vestimenta de esperanza, esta vestimenta de reino. Porque de pronto, de ser un esclavo,
pasó a ser el gobernador de Egipto. Esto es lo que hace Dios. En Efesios 1:13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es el anillo, que es las arras. Esto te doy como un adelanto de mi herencia que tenés en los cielos. Ese es el Espíritu Santo, ese es el compromiso. El Señor dijo, yo voy a estar con ustedes, no los voy a dejar huérfanos. Voy a venir y voy a hacer morada en ustedes. Amén. Le dio una ropa de lino finísimo. Faraón. Ahí en Apocalipsis 19, 7, 8 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es su esposa? Nosotros. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ya está preparada tu ropa, ya está preparada mi ropa. Se le ha concedido a la iglesia esto. El collar de oro que le dio Faraón era un símbolo de la gloria del reino. ¿Y sabe que es un símbolo de la gloria de Dios? Porque el oro representa la gloria de Dios. El templo de Jerusalén estaba hecho en su mayoría de oro, porque en ese templo habitaba la presencia de Dios. Amén. Gracias. Jesús nos hace ver la gloria de Dios. En Hebreos 1, 2 y 3 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Gracias, Jesús. Qué maravilloso, el Señor le dio el sueño para interpretar que venían 7 años de abundancia, 7 años de hambre. Y al tener el sueño 2 veces era que se va a cumplir. Dijo, tened preparado a alguien que haga esto, porque van a tener que guardar y ahorrar y conservar todo lo que tengan en abundancia, usar lo que necesitan y guardar, porque vienen 7 años de hambre. Tengan preparado a alguien sabio que lo haga. El faraón dijo, ¿y quién más? Me imagino que habrá mirado a todos sus súbditos. ¿Quién más? Tenemos a este varón que tiene la sabiduría de Dios. Eso es lo que dice el historiador. Pongámoslo a él. Y todos dijeron que así sea. Vos vas a tener la autoridad sobre todo el reino. Lo único que te va a hacer que no vas a poder acceder es a mi esposa y a mi familia. Pero todo está bajo tu gobierno. Y él hizo eso. Agarró, dio órdenes en depósitos. Guardaron todo lo que el Señor les dio en abundancia, y cuando vino el hambre, ellos tenían en abundancia y hasta tenían para compartir, para vender a las otras naciones. Amén. Que también, porque el hambre era mundial. Y en ese hambre llegan sus hermanos
que lo habían vendido para comprar trigo. Nuestro Dios es aquel que prepara, que piensa en nuestras necesidades. Gracias. Que piensa en las situaciones que van a venir. ¡Qué sorpresa que se dieron cuando se encontraron que ese hermano que ellos pensaron que había muerto estaba vivo y que el sueño que él les cuenta, que ellos se iban a volver y se iban a postrar delante de él, se cumple. ¡Se cumple! Y hoy tenemos a nuestro Jesús, que Dios le dio un nombre sobre todo nombre, Amén. para que todo nombre sea reconocido y toda persona doble sus rodillas, Amén. en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Que Él es el Hijo de Dios, que gobierna con sabiduría y potestad, porque Él dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuentan con mi poder. Vayan y prediquen la palabra. Gracias. Porque yo estoy con ustedes. Amén. No piensen en llevar para comer, porque yo les voy a Gloria a proveer. Dios. Este es nuestro Dios. Gracias, gracias. Jesús. Él cumple lo que Él muestra. Gracias. Y el nombre de Jesús es el nombre que ilumina toda la palabra de Dios en la ley y en el Nuevo Testamento. Amén. El resplandor de la gloria de Dios. Gracias, Jesús. Hermanos, el tema nuestro. Condiciones inesperadas. En estas condiciones inesperadas, cuando no sabemos qué hacer, cuando nos olvidamos de lo que Dios nos habla y nos quedamos, allí el Señor tiene una prisa por cumplir su voluntad Gracias. y darnos la salida. Y hay procesos. Túnica de colores, orgullo, alegría a nivel humano. El Señor te va a sacar de ahí. Amén. Túnica de atadura del pecado. Lo que hicimos antes a veces nos tira para atrás. Amén. Gloria a Dios. Pero hay que dejar esa vestidura en manos del enemigo y salir de esa situación. Amén. Gloria a Dios. La túnica de prisión. Si yo me siento que estoy presa, con grillos en mi pie, no me puedo mover. Miro para allá, hay lucha. Miro para el otro lado, hay lucha. Para todos lados hay lucha. Pero llega el momento en que el Señor te va a sacar de esa prisión. Amén. Porque si el Hijo es libertario, seréis verdaderamente libres. Gracias. Y túnica del reino, túnica de cumplimiento. Este es nuestro Dios glorioso. Amén. Alabémosle, porque el Señor viene a tomar el reinado de aquí del mundo. Y nosotros le vamos a ayudar. Oremos. Gracias. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra que tiene una trascendencia de gloria. Gracias por tu palabra que tiene un proceso que va de menor a mayor. Y sabemos que tú estás a punto de cumplir esta señal. Amén. Gracias te damos, Señor. Gloria. Toda tu palabra, todas las profecías Gracias. están apuntando al cumplimiento. Gracias. Y nosotros lo creemos. Señor, bendice a mis hermanos que están mirando este video, que sean impelidos a hacer tu voluntad, a levantarse de donde están y a hacer tu voluntad. Gracias te damos, Señor. Perdona nuestros pecados, límpianos de toda maldad, porque queremos ver la luz de tu semejanza y ser subyugado por tu gloria. Gracias, Jesús. Amén y amén. Gloria.
Karina, buenos días familia, qué linda tu palabra, Señor, conforta mi alma. Les mando saludos para todos, acá haciendo reposo, muy engripada. Bendecido domingo, los extraño mucho. David Salas, aquí estamos presentes en tu casa, Jesús. Te mandamos saludos, Karina, que pronto estés mejor. Dios te bendiga. Y bueno, que terminemos este día con esta palabra que nos levanta, ¿ves? Que nos levanta. Volverlo a ver a este video y compartirlo. Gracias. Un beso, que Dios te bendiga.